Bendita Santa Iglesia de Dios, reciban ese fraternal saludo con el cual el Maestro se dirigía a sus discípulos, como lo es: paz a vosotros. Hermanos, estamos ya recibiendo el santo día de reposo, un día muy especial que nuestro Dios nos ha dado, y lo recibimos este día viernes a la puesta del sol. Vamos a darle lectura a un salmo y parte de Deuteronomio para que nuestro hermano pueda tener ese gran privilegio de darle lectura a las santas 10 benditas palabras. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Su siervo es, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. En labios de nuestro hermano, las santas 10 benditas palabras. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte ha del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bendita Santa Iglesia de Dios, reciban ese fraternal y cordial saludo que siempre ha venido caracterizando a la Santa Iglesia de Dios, como lo es: paz a vosotros. Y a nuestros hermanos, si es que lo hay, Dios me les bendiga. Hermanos, vamos a seguir alabando y glorificando el bendito nombre de nuestro Padre Eterno en su santo día de reposo, un día muy especial
que Él lo apartó, lo bendijo, lo santificó, para que hoy usted y yo podamos estar alabando, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a entonar el primer cántico y lo vamos a hacer en el cántico número 194, en el Monte Calvario. Cantemos. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfa de la muerte venció, y mi ser pude santificar. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la voz de Jesús, sus desprecios con Él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y algún día al contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Amén. Vamos a seguir alabando y glorificando al bendito nuestro Dios en su santo día de reposo. Esta vez lo vamos a hacer en el cántico número 177.
lo que sufrió nuestro Señor Jesús para que hoy nosotros estemos acá, haciendo uso de esa sangre preciosa. Fuiste clavado en la cruz por causa de mi pecado, y por eso mi Jesús, humilde vengo a tu altar. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez, y por eso estoy orando de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vengo a darte mi contrito corazón. Tú sufriste gran pena por el más vil pecador, por venirme a salvar. No sentiste tu dolor. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez, y por eso estoy orando de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vengo a darte mi contrito corazón. Cuando vengas otra vez con tus ángeles de luz, me verás ahí a tus pies por la gloria de tu cruz. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez, y por eso estoy orando de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vengo a darte mi contrito corazón. Amén. Vamos a entonar otro cántico, lo vamos a hacer en el cántico número 57, ya para venir buscando el rostro de nuestro Dios por medio de la oración. Sigue orando. De pesar estar rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que viene tempestad. Sigue orando, aunque roja la tempestad. El Señor está velando, te dará tranquilidad. En las penas, en el duelo que tu alma sufrirá, en Jesús tendrás consuelo, Él tus penas calmará.
sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará tranquilidad. Al Señor tu voz eleva, ve a Dios con gran fervor. Él de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará tranquilidad. Amén. Como lo había dicho, quiero que por favor me acompañen a hacerle una oración a nuestro Dios. Sabemos que la oración es una plática con nuestro Dios. Así es de que vamos a platicar con nuestro Dios en esta tarde. No se olvide que Él recibe su oración según cómo se encuentre su corazón. Bendito, santo y poderoso, buen Dios de Israel. Padre, a esta hora, como lo puede ver, buen Dios de Israel, su iglesia, parte de su iglesia, de rodillas está en esta tarde. Primeramente para rogar y suplicar el perdón de todas nuestras culpas. Bendito Dios, sabemos que hemos pecado. Hemos quedado mal ante su santo y divino nombre. Hemos cometido cosas que sí son detestables a usted, Padre. Por eso rogamos y suplicamos el perdón de todas nuestras culpas. Sabemos, Padre, que tenemos nuestro abogado a su diestra. A Él rogamos y suplicamos que interceda por nosotros, porque Él es el único quien aboga por nosotros ante su santidad, buen Dios de Israel. Seguimos, Padre, esperando tu venida para poder en aquel día estar con Él, verlo. Qué alegría sería de nuestros ojos, Padre, al ver a su santo Hijo, ver al que nos vino a salvar, al que nos vino a llevar a la vida eterna. Bendito Dios, por favor ayúdenos a caminar este camino. Sabemos que no es fácil. Por eso, Padre, rogamos y suplicamos a usted que nos ayude, ya que nos ha puesto en nuestro corazón el entendimiento de una doctrina verdadera, una doctrina que trajo su santo Hijo a explicarla para que nosotros podamos estar aquí en esta tarde. Gracias, Padre, por su grande misericordia en nosotros. Bendito Dios, vamos a seguir con los cánticos, esperando, Señor bendito, que sean agradables, Padre. Incline su santo oído y los oiga, bendito Dios. Sabemos que no somos buenos cantores, cánticos hablados, pero sí lo hacemos con todo nuestro corazón, para que usted, Padre bendito, pueda oírlos, suplicándole en el nombre bendito santo de su amado Hijo, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Siéntese, por favor. Vamos a entonar otro cántico. Lo vamos a hacer en el cántico 268. Tierra bendita y divina. Cantemos. Tierra bendita y divina es la de Israel, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló por los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos muros, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén.
Vamos a entonar otro cántico más, ya para irle dando el paso a nuestro predicador. El cántico número 70, la siembra. Cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, cuando venga su reino el Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, cuando venga su reino el Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, cuando venga su reino el Señor. Amén. Por favor, póngase en pie. Le vamos a dar lectura a un salmo. Para que nuestro hermano, para recibir a nuestro hermano, quien trae la palabra de vida, la palabra de vida eterna. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Amén. Nuestro hermano con nosotros. Amada Iglesia de Dios Israelita, amigos que siempre nos acompañan por las redes sociales como presenciales, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Gracias damos una vez más al Eterno porque nos ha concedido la vida, el espacio para que en esta tarde podamos estar en este lugar con el propósito de seguir alabando el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús.
Y hemos venido en esta tarde, amados hermanos, para hablar acerca de un tema muy conocido por todo el mundo, pero acerca del espíritu. Todos tenemos un espíritu, ¿verdad? Y de eso no dudamos. Ahora bien, vamos a ver las divinidades de nombres que hay para referirse al espíritu. Siempre vamos a ver que está el espíritu, el hálito de vida que el Señor nos ha regalado, y está también el Espíritu de Dios, que es muy diferente, aunque el espíritu de vida pues tiene una cierta parte en lo que vamos a estudiar, y que tiene también una poca parte con el Espíritu de Dios, porque para tener el Espíritu de Dios pues sabemos que hay que guardar mandamientos, estatutos y leyes, y entonces el Espíritu o el hálito de vida que tenemos pues todos lo tenemos, todo el mundo lo tiene. Antes de que abramos el sagrado libro, queridas hermanas, vamos a venir en palabras de oración y le vamos a decir al Señor que nos ayude, para que nos ayude Él a entender de una mejor manera este precioso estudio que hoy vamos a considerar. Vengamos en palabras de oración, mis queridas hermanas. Santo y amoroso Dios de Israel, una vez más venimos de rodillas ante el polvo de la tierra, dándote las infinitas gracias, Señor nuestro, por la grande oportunidad que nos concedes de poder estar en esta hora, en este lugar que tú has escogido, para que sea ensalzado tu santo nombre. Como el último de tus hijos, Padre eterno, vengo ante tu divina presencia, rogándote y suplicándote que no tomes en cuenta mis faltas, y aquellas que haya cometido sin saber, como las que sabiendo las cometí. Te pido, Señor, que tú no las tomes en cuenta, y que en este momento tú me des la guianza de tu Santo Espíritu, para que yo pueda dirigirme a tu iglesia, a tu Santa Grey, y que no hable palabras propias, sino aquellas palabras que tú me des a través de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, para que pueda desarrollar este tema y poder así, Padre eterno, dar una explicación respecto a esto, Señor, que tú quieres que hablemos. Te pido, Padre, por mis hermanas que están acá presentes, como las que nos están sintonizando por este canal, que tú también les ayudes, Padre eterno, y que podamos estar atentos a eso que tú nos quieres hablar, ya que sabemos que el único que puede darnos esa sabiduría y entendimiento, pues eres tú, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, para que podamos ir creciendo cada día en este conocimiento de tus mandamientos. Pues sabemos, Señor, que tú eres el único que puede dar sabiduría a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que están en sus hogares y que no han podido estar, Señor, aquí, o que ya no pueden venir a la casa de oración porque las enfermedades las tienen atrapada. Te pido, Señor, que a donde quiera que se encuentre un hermano que esté estorbado de salud, tú le visites, Señor, y fortalezca su cuerpo. Bendice a toda tu santa iglesia que en esta hora está también meditando en tu palabra y guardando este día santo. Son ruegos y son súplicas, Señor nuestro, que humildemente te las vengo a hacer en compañía de mis santas hermanas. Nada hemos venido a pedirte porque nosotros hayan méritos, sino siempre amparándonos en los méritos de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Mis queridas hermanas, vamos a abrir el sagrado libro, allá en el libro de Romanos, capítulo 8, hermanas. Allí vamos a meditar. Capítulo 8, versos 14 hasta el 16. Allí tenemos la lectura que vamos a considerar en esta preciosa tarde. Si lo tienen, mis queridas hermanas, pues no hay micrófono, ¿verdad?
Entonces solo yo le daré lectura, hermanas, a estos versículos de las Sagradas Escrituras. Les decía Romanos 8, 14 hasta el 16. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridas hermanas, y vamos a meditar acerca de lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia. Y al ver lo que les decía, la escuelita dice el Espíritu. ¿Y por qué decimos hablar? ¿Por qué hablar del Espíritu, se pudiera decir? Porque la iglesia tiene su posesión, cómo ve el Espíritu, y el mundo tiene también su propia creencia en el Espíritu. Y vamos a ver algunas de ellas, cómo lo ven el mundo o algunos grupos religiosos que piensan acerca del Espíritu. Si ustedes ven, el sábado pasado hablamos del alma. ¿Y qué es el alma? ¿A dónde habita el alma? El mundo tiene una idea del alma, la iglesia tiene otra. Pero ahora vamos a hablar del Espíritu. ¿Y dónde dijimos que habitaba el alma, hermanas? ¿Sí se acuerdan? Haciendo un recuento. ¿Ya se le olvidó? La sangre, ahí habita, se cree que la sangre y el corazón son la casa del alma. Entonces vamos a ver ahora el Espíritu. ¿Qué pasa con el Espíritu? Recordemos que de la humanidad todos tienen un espíritu. Todo el ser humano tiene espíritu, pero ese espíritu es hálito de vida, un hálito de vida. Entonces el apóstol Pablo les decía que por todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, haciendo una diferencia entre lo que es el espíritu de vida, el hálito de vida que tenemos, y el Espíritu de Dios. ¿Y cómo está eso, hermanos? Pues el texto que aparece de memoria dice: porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que ahí se está hablando entre espíritus, el hálito de vida que tenemos, y el Espíritu de Dios, si es que reposa en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una pregunta a mis santas hermanas: ¿qué se necesita para tener el Espíritu de Dios? El espíritu del hálito de vida ya lo tenemos. ¿Qué se necesita para tener el Espíritu de Dios? ¿Sí? También se necesita obedecer ¿a qué? A la palabra del Señor. Entonces vemos que este Espíritu quiere que nosotros nos sujetemos a lo que el Señor dice, porque este es un espíritu de obediencia también. Entonces el hálito de vida lo tiene medio mundo, todo el que goza de tener vida tiene un espíritu, pero ese es el hálito de vida que el Señor ha regalado a todos, ya sea que conozca de Dios, no conoce de Dios, Él tiene ese hálito de vida porque el Señor lo ha regalado. Entonces todo esto lo vamos a ver en el transcurso de este estudio, hermanas, porque es necesario que pensemos nosotros como iglesia a dónde está el Espíritu de Dios cuando partimos al polvo de la tierra. Ya ven que ahí está diferente la cosa. ¿Por qué? Porque muchos grupos religiosos que dicen el espíritu no muere, el alma no muere, ya vimos que sí moría, pero el espíritu, que el hálito de vida, ¿a dónde queda o a dónde regresa? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos religiosos que tienen una idea no conforme a las Sagradas Escrituras, sino que a un pensamiento humano. ¿Y qué pasa con el espíritu entonces, hermano? Pues nosotros decimos que el espíritu
va a Dios quien lo dio. Así decimos la iglesia. ¿Por qué? Porque así lo hemos conocido a través de las Sagradas Escrituras. El Espíritu va a Dios quien lo dio. Y ahí nos quedamos y así lo sostenemos. Mientras, eso es la iglesia de Dios. Nosotros, los que estamos ahora escuchando el consejo. Pero el mundo tiene muchas formas de pensar. ¿Y qué dicen una de ellas? Que el Espíritu, si era un hombre, una mujer que guardaba la palabra de Dios, está en un lugar especial, un paraíso donde está gozando de paz, donde está gozando de aquellas cosas preciosas que el Señor ha ofrecido. Eso lo dice el mundo. Pero si alguien de los que no obedecieron la palabra del Señor y que aquí fueron pecadores y no obedecieron, están en un lugar donde no es junto con aquellos espíritus obedientes. La Biblia no sustenta esto, hermanas, no habla de esto, sino que dice que el Espíritu va a Dios quien lo dio. Ahí nos quedamos con esa información, porque no podemos seguir especulando que a dónde va el Espíritu, sino ya sabemos que el Señor lo recibe porque Él dio ese Espíritu. Vamos a ver más, y decía el apóstol: porque no habéis recibido decía, el espíritu de servidumbre para estar otra vez en servidumbre, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aquí vemos nosotros un espíritu de adopción. Entonces, hermano, ese espíritu de adopción también, ya hablábamos al principio que está el Espíritu de Dios que puede morar en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros guardemos sus mandamientos. Ahora, una pregunta así cerca les voy a hacer, hermano. ¿Habita el Espíritu de Dios en cada uno de ustedes? Habita, hermano. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Pero también, si no obedecemos, aunque seamos de la iglesia, hermanas, no vamos a tener ese espíritu, porque ese Espíritu de Dios se va si alguien no es obediente. Vamos a ver el material, hermanas, vamos a ir viendo ya el material explicativo. Y dice, el Espíritu en hebreo, dice, hay muchas palabras, dice, se interpreta como viento, vientos, aliento, exhalación, vida, cólera, aliento, soplo, vida, o soplo, viento, enojado, aliento, vital, inspiración divina, en griego neuma, espíritu, espíritus, viento. Eso es el espíritu que hemos hablado, el espíritu del hálito de vida. Entonces, cuando hay una diferencia, hermano, entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hálito de vida que hemos hablado. Pero todo esto, ¿por qué lo escribía el apóstol Pablo aconsejando a la iglesia en Roma? Hermanos, fíjense que lo que habíamos hablado al principio, de que el mundo, incluso grupos religiosos, tienen una forma de creer. Y si nosotros como iglesia no estamos atentos, hermanos, vamos a venir terminando como ellos, creyendo algo que no está establecido. Entonces, el apóstol Juan hablaba también a la iglesia y le decía las siguientes palabras: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué, hermanas? Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Por eso es necesario que nosotros probemos los espíritus. Pero si un predicador o un profeta viene y enseña que el espíritu, al morir aquella persona, está en un lugar de castigo, o está en un lugar de felicidad porque era obediente, ¿le vamos a creer? No, hermana, ¿por qué? Porque ya decía Juan que hay que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Esto tenemos que tenerlo nosotros porque es necesario
que lo que nos hablen o lo que oigamos decir, al compararlo con las Sagradas Escrituras, vamos a decir, no es así. O dijéramos, así es. Pero en este caso, el apóstol aconsejándonos a que probemos los espíritus, porque muchos profetas han salido a predicar la palabra según su entendimiento. Según su entendimiento, hermano. ¿Y por qué muchos creen, hermanas, de que los espíritus están encarcelados allí, si fue bueno en un lugar bueno y fue malo en un lugar diferente? ¿Por qué? Porque se han interpretado mal ciertos versículos de las Sagradas Escrituras. Se han interpretado mal y, como la Biblia dice, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces dicen, de ese pasaje se agarran y dicen, allá, ven, allá están encarcelados aquellos espíritus, y el espíritu fue y le predicó a los espíritus. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanas, ese cuidado debemos tener, porque se le pudiera dar una interpretación que no es de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver ese versículo que les estaba así hablando, palabras nomás, pero vamos a leerlo, hermanas, allá en Primera de Pedro 3:19, donde el apóstol Pedro hablaba acerca de lo que les estaba comentando. ¿Sí lo tienen? Le voy a dar lectura, hermana. Dice, hablando de Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en el cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Quiero que estos versículos no están en la escuelita, hermanas, pero aquí miremos nosotros que esa es la base para sustentar que hay espíritus encarcelados, y que aquí la Biblia dice eso. Y entonces nosotros, ¿cómo creemos de estos espíritus? Vea que esa otra pregunta, ¿por qué? Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. No es como lo están diciendo muchos grupos religiosos, que están allí encarcelados, espíritus que ahí que se vieron uno con el otro, que aquí habían estado en la tierra. No es así, hermanas, sino que aquí el apóstol Pedro estaba diciendo que el espíritu, óigase bien, que el espíritu de Cristo estaba en Noé, el espíritu de evangelización. ¿Y Noé qué hizo? Predicó a aquella gente, pero era el espíritu de evangelización que Cristo tenía y tiene hasta ahora, que se les predicó a aquellos, porque la gente de aquellos tiempos, cuando Noé recibió el mensaje, pues no decían que miraban que Noé estaba haciendo el arca. ¿Y por qué? Porque iba a haber un diluvio. Entonces este pasaje nosotros sí lo entendemos, que en aquel tiempo el espíritu de evangelización estaba ahí. Pero por el otro lado, quiero que ojalá me puedan entender, por el otro lado, estos pasajes son señalados para sustentar de que los espíritus están encarcelados ahí, ya sean buenos o malos, pero que están en cierto lugar. No creemos así la iglesia, hermano. Saco estos textos porque muchas veces estos son los textos que a veces no tenemos cómo contestar cuando nos dicen esto. Entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, vemos cómo el Señor nos da este entendimiento para que podamos hablar de ello y no creer como el mundo cree. Ya vimos estos textos, hermanas, que nos ayudan bastante para no creer. De hecho, no creemos, pero sí oímos cómo el mundo, grupos religiosos, han podido sustentar su fe con estos versículos mal interpretados. Dice el siguiente párrafo: veamos lo que
dice la Biblia, con relación al Espíritu. Como sabemos, la mayor parte de las Escrituras se escribieron en lengua hebrea y griega. Por tal motivo y para el tema a estudiar, consideraremos que para hacer referencia al Espíritu en el Antiguo Testamento se usan las palabras hebreas Ruach o Neshama, algo así. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, se usa Neuma. Estas palabras en su correspondiente lengua coinciden en lo mismo significado. Tenemos una amplia explicación acerca de los espíritus. ¿Cuál era su función? Y vamos a ver algunos textos más para ver que este espíritu que habla es el espíritu, el hálito de vida. Y vamos a ver unos versículos más. Pero en el siguiente párrafo dice: estas son las acepciones de cómo conocemos en las Escrituras el espíritu, el hálito de vida, la respiración, lo que les hablaba en un principio. Y tenemos una cita bíblica que se encuentra en Génesis 2:7. Y dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Vemos nosotros que el Señor da este hálito, sopla en su nariz y el hombre, aquella figura, se convierte en un alma viviente. ¿Por qué? Ya tenía el cuerpo, solo hacía falta ese hálito, ese aire que iba a poder sustentar los movimientos de aquel cuerpo. Entonces, ahí vemos cómo el Señor ha hecho esto. Pero, ¿quién da ese soplo de vida? Dios. Dios lo da, hermano. Entonces, podemos ver que si el Señor da ese soplo de vida, pues vuelve a Él. Y el cuerpo que se hizo, ¿a dónde vuelve? Al polvo de la tierra, al polvo de donde fue tomado. Pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Verdad que no nos dificulta mucho entender esto? Como para especular y decir: ¿y a dónde está el espíritu de mi familiar que se murió? ¿Será que está recibiendo castigo? O pero es que era bien buena gente y entonces tiene que estar en un lugar diferente. No, hermano, no. El espíritu llegó donde el Señor, porque Él lo dio. El cuerpo regresó a la tierra. No vamos a profundizar mucho en lo que está por venir, porque no es esa la idea, sino estamos viendo en dónde va el Espíritu del Señor, porque no queremos tampoco sacar un conteo de dónde viene esta creencia y especular. No, queremos hablar cómo cree la iglesia y cómo creen grupos religiosos. No vamos a especificar un grupo religioso. Decía: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Ya vemos cómo el Señor hace esa obra maravillosa con el hombre. Pero vamos a ver un versículo más, que para mí es el céntrico para ver cómo vamos a sustentar lo que hemos venido hablando acerca del Espíritu, a dónde va. El gran predicador decía con su grande sabiduría
hablando del Espíritu, decía estas palabras, Eclesiastés 12:7, dice así: y el polvo se torne a la tierra, hablando de nosotros, como era, y el Espíritu se vuelve a Dios que lo dio. ¿Se dan cuenta? Con esta firme base que la Escritura nos da, hermanos, no hay forma como para pensar qué es de nuestro espíritu, qué va a pasar con nuestro espíritu, a dónde va a estar. Va a Dios quien lo dio. Y hablaba hace unos años con un amigo y me decía que las almas estaban como almacenadas y que cuando venía un ser nuevo, que el Señor, para no estar haciendo otra alma, la agarraba y la ponía ahí. Y dije yo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser un pensamiento tan infantil, digamos? Porque cómo el Señor en su gran poder y misericordia puede hacer grandes maravillas. Que tener que ocupar la alma de una persona, o sea, estas ideas surgen por todo el mundo, hermano. La iglesia hace la diferencia, porque no creemos así, sino que nosotros creemos que el alma muere y que el espíritu vuelve al Señor. Así lo hemos creído y así lo seguiremos creyendo, porque la palabra de Dios así lo dice. Entonces queda claro, hermana, de que el predicador decía que el polvo se torne a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Con estas palabras, hermanas, quedamos nosotros muy claros de que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y no podemos decir algo que no esté establecido en las Sagradas Escrituras, pensando más allá de lo que está, de lo que no está escrito. Ya vimos que el hálito de vida se conoce como respiración, aire, la mente, razonamiento, conocimiento. Ahí está. El Espíritu Santo, ya dijimos que para tener el Espíritu Santo del Señor, pues necesitamos obedecer a los mandatos del Todopoderoso. Eso es ya para tener el Espíritu de Dios que puede reposar en nosotros. Vamos a ver una cita más y vamos a ver Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he hecho. ¿De qué hablaba el maestro, hermanas? Del Espíritu de Dios, porque ellos tenían su espíritu, el hálito de vida lo tenían, no estaban muertos. Entonces aquí el maestro habla de un segundo espíritu, aunque no podemos descartar que con el hálito de vida venía una pequeña parte de este Espíritu de Dios, pero no en su conclusión. ¿Por qué? Porque dice el maestro: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual enviará. O sea que todavía en aquellos tiempos solo tenían el Espíritu Santo aquellos hombres, profetas, pero vemos que aquí lo iban a tener también sus discípulos, lo iban a tener. El Espíritu Santo, les dice el maestro, que iba a venir, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará las cosas que os he dicho. El Espíritu de Dios, el Espíritu de obediencia que puede adoptar cualquier persona, hermano, siempre y cuando se sujete a las cosas divinas. Entonces el Señor va a dar su Santo Espíritu para Él. Y hermanos, ¿y cómo puedo yo tener el Espíritu de Dios? ¿Es fácil?
Va que nos quedamos sin palabras cuando pensamos así. ¿Por qué? Porque para tener el Espíritu de Dios ya dijimos que hay que obedecer a la palabra de Dios y vivir una vida en santidad, y entonces el Espíritu va a ir creciendo en nosotros, el Espíritu de Dios. Pero si tenemos una vida en desobediencia, no va a reposar ahí. Estamos haciendo la diferencia, amadas hermanas, en lo que es el hálito de vida y el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu que todos tenemos, y el Espíritu de Dios, que es en este caso más especial, ¿verdad? Dice, a continuación se muestra el pensamiento que tiene algún grupo cristiano al respecto de lo que es el Espíritu, y que coincide con lo que piensa gran parte de la sociedad, pero no como con la Iglesia de Dios. ¿Cómo piensan? Lo que les decía en un principio, mis santas hermanas, vemos que el mundo tiene su forma de creer, grupos religiosos también tienen la de ellos, y nosotros tenemos también la nuestra. ¿En dónde la hemos nosotros aprendido? En las Sagradas Escrituras. No hemos sido instruidos por un pensamiento. No, esto que nosotros hemos creído es porque la palabra de Dios así lo enseña, hermano. Vamos a ver. Cuando el cuerpo físico, dicen por ahí, cuando el cuerpo físico muere, el espíritu sigue viviendo en el mundo de los espíritus. Eso creen. Los espíritus de los justos son recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y todo cuidado y pena. Y ese es el sentimiento de muchos, y aseguran así. ¿Por qué aseguran así, hermano Gardona? No sé si mis hermanas vieron las citas que están ahí, las buscaron. Hermanas, esto es un grupo que cree así. Que cree así. Vamos a seguir leyendo. Un lugar denominado prisión de los espíritus está reservado para los que han muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad, o en transgresión por haber rechazado a los profetas D y C. No quiere decir del antiguo tiempo, ni tampoco después de Cristo, hermano. No. Hay un libro que se llama Doctrina y Convenios. Pues de ahí sacaron esto, y por eso aparecen esas iniciales de D y C. Pues un libro que se llama Doctrinas y Convenios, donde alguien tuvo una revelación propia y la escribió, y vio lo que leíamos ahí, donde los espíritus de las personas que fueron buenos están en un lugar y el de las personas que fueron malas están en otro lugar. En la Biblia no dice eso, ¿verdad? Entonces de allí vemos que hay un grupo que cree así y lo afirma por medio de sus escritos, que fueron escritos, válgase la repetición, por ahí por el año 1828, por ahí así, ¿verdad? No vamos a profundizar en esto, ya les decía en un principio, pero para que veamos cómo ellos creen. El arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario por la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos y todos los demás principios
del Evangelio que les son menester conocer. O sea, que hay espíritus que están recibiendo todavía la enseñanza que aquí no pudieron recibir, o que por rebeldes no pudieron vivir como dice la Sagrada Escritura. Entonces hay un lugar donde ellos ahí todavía se les vuelve a enseñar. Esto es lo que creen allá. La iglesia no cree así, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad ahora. ¿Vamos a reinar con Cristo? Seguramente todos ustedes me van a decir, sí, hermano, vamos a reinar con Cristo. Después vamos a morir y esperamos el encuentro con Cristo y Cristo va a reinar. Así lo creemos. Pero ya no hay una oportunidad después de esta que estamos viviendo. Por eso debemos aprovechar bien la oportunidad que el Señor nos regala de poder guardar su palabra ahora que estamos aquí. Porque después de la muerte ya no hay, hermano, no hay un espacio como para decir, aquí no pude, pero allá tengo una oportunidad que allá seguramente la voy a ganar. No es así. Estos grupos ofrecen esa oportunidad de que el que no pudo ponerse a cuentas con el Señor, allá lo puede hacer, cosa que no es cierta para nosotros. Entonces, voy a seguir leyendo aquí, hermanas. Si aceptan los principios del Evangelio, si arrepienten de sus pecados y aceptan las ordenanzas efectuadas a su favor en los templos, se les permitirá entrar en el paraíso. Todo este proceso lo enseñan así. ¿Por qué, hermano? Porque han tenido una doctrina que, si la comparamos con las Sagradas Escrituras, no es así. Porque esta doctrina que hemos visto es una doctrina de hombre, donde se escribió un pensamiento. Estaba por ahí leyendo y dice que alguien, este personaje, dice que estaba allá, dice, están todos los espíritus, y miró, y dice que allá miró a Adán, miró a Eva, miró a todos los hombres del ayer que andaban ahí. Lo logró ver. Dice. Nosotros no creemos así, pero así enseñan, hermano. Nosotros no podemos. ¿Nosotros qué decimos de ellos? Que están esperando el día que Cristo venga, el día de redención de aquellos santos hombres del ayer que nosotros hoy conocemos por medio de la palabra. Hermanas, es así como vemos tanto grupo religioso con diferentes formas de creer. Y ya le decíamos en un principio que el apóstol Juan decía que había que probar los espíritus si son de Dios, porque en nuestro alrededor muchos profetas han salido con diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas. Entonces, vimos ahí la cita donde aparece esta información que no hemos querido profundizarla, sino que hemos visto nomás los puntos más céntricos de esta forma de creer y cómo lo ve la iglesia. Lo importante es ver cómo lo creemos nosotros, en qué nos basamos para creer como hemos creído y estamos creyendo. Porque allá ya vimos que tienen un libro de doctrinas y convenios, entre otros libros que son adicionales, que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras, y por eso en un principio hablábamos de los espíritus encarcelados, de los que hablaba el apóstol Pedro, porque de allí agarran información para escribir un pensamiento y tener así muchos seguidores, mientras que la iglesia no es así. Vamos a enseñar, vamos a hablar como está establecido, y si así no nos cree, no será problema de nosotros, hermano. Vemos que el mundo tiene muchas formas de creer en las que nosotros tenemos que apartarnos de todas esas formas de creer. Según lo anterior, siguiente párrafo, según lo anterior, el espíritu es un ente
viviente que habita dentro del ser humano y que cuando el cuerpo físico muere, el espíritu sale de él para seguir viviendo como un ser invisible. Nada más equivocado que eso. Debemos tomar en cuenta que la condición del ser humano está constituida en 3 partes. Estas son espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, cuando conocemos la condición del ser humano que goza de tener espíritu, alma y cuerpo, pensando yo un día, dije, bueno, y si mi cuerpo está en desorden, mi alma y mi espíritu también lo estarán. Y si mi alma está mal, todo mi cuerpo va a estar infectado. ¿Por qué? Porque somos 3 en 1. Cada cuerpo tiene esta composición que Dios le dio. ¿Cómo puede el espíritu de Dios, el espíritu del hombre, estar en un lugar donde ya no tiene el cuerpo ni el alma y está esperando juicio o esperando una felicidad? Hermanos, duro de creerlo, porque esto no puede trabajar uno si no está con el otro. O sea que por eso somos tripartitas, según lo habla Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Ahí tenemos la cita. Entonces, vamos a leerlo, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:23 dice así: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros y represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanas, cómo no concuerda? Porque el espíritu sí pudo estar allá. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que las 3 cosas, los espíritu, alma y cuerpo, deben de estar limpios para el encuentro con Cristo. No podemos nosotros desechar esta palabra, porque el Señor ha hablado por medio de sus hombres, como lo fue por el apóstol Pablo, y dice, y lo más bonito, hermanas, es donde dice, y el Dios de paz os santifique en todo, y mienta espíritu, alma y cuerpo para un encuentro con Cristo. ¿A dónde, hermanas, va el espíritu, dijimos? ¿Y el alma? ¿Qué le pasa al alma? Muere, ¿verdad? Estoy haciendo esto, hermanas, porque es importante. ¿Sí, hermana? ¿Cómo decía, hermana Jenny? Exactamente, hermano. Cuando el cuerpo muere, pues ya dijimos que el hombre muere, el alma también, y el espíritu va a Dios quien lo dio. No hay pierde. La condición del espíritu, ya estamos casi terminando, hermana. Dice que la condición del espíritu, seres inmateriales, solo le pertenece a Dios y a los ángeles. A ellos en ocasiones Dios les da la facultad de materializarse para cumplir una misión en la tierra. Ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Génesis, con Abraham y con Lot. Lot dice que hospedaba ángeles en su casa. Hermanas, entonces vemos que los ángeles pueden tomar la condición de un hombre y hacerse presentes. Muy bonito ver, hermanas, cómo nosotros hemos visto la forma de creer mediante las Sagradas Escrituras sin tener un pensamiento humano, porque de ser así, hermanos, estaríamos en problemas. Vamos a leer 2 versículos allá en Génesis 18,
2, hermanas, y 3. Y dice así: y apareció Jehová en el valle de Manre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos e inclinóse hacia la tierra. Aquí vemos la aparición de estos ángeles que se materializaron y fueron a hablar con el hombre de Dios. Solo Dios puede hacer esta grande obra, hermano. Pero vemos que grupos religiosos o una forma de pensar está en el mundo y así lo cree y así lo sustenta. Creemos, siguiente párrafo dice, creemos que el espíritu coincide con gran parte del ser, del existir, ya que al respirar y contar con la capacidad de razonar, se encuentra con aspectos que permiten al individuo desenvolverse en la vida. Dios nos pide cambiar pensamientos equivocados que gobiernan nuestra vida. Debemos cambiar nuestro espíritu con base al conocimiento que adquirimos al aprender de Dios por medio de su palabra. Y para lograrlo debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro ser. El Espíritu Santo nos va a revelar cosas que tal vez ahora nos cuesta entender, pero cuando tengamos nosotros el Espíritu de Dios ya bien crecido en cada uno de nosotros, vamos a entender cosas que ahora nos cuestan, hermano. Y ahora podemos entender la condición del espíritu del hombre al morir. A través del Santo Espíritu de Dios nos ha revelado que a dónde va el espíritu del hombre cuando muere. Eso ha sido el Espíritu de Dios que nos ha enseñado. Por eso en el texto de memoria decía, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Espíritu con espíritu no se va a entender. Seguimos leyendo, hermanas. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, ya despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El espíritu se va renovando, hermanos, y el mismo espíritu nos va dando más conocimiento a través de la obediencia. Estamos ya en el último párrafo, hermanas. Dice así: estimadas hermanas, concluimos que el espíritu forma parte fundamental en la constitución particular del ser humano: cuerpo, material, alma y espíritu, esencial para que el hombre se conduzca por la vida y en la iglesia de Dios, conforme a lo que aprendemos de la palabra del Eterno, siendo guiados por su Santo Espíritu. Amadas hermanas, es así como hemos visto que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a que podamos entender cosas muy difíciles. Decía Jeremías: clama a mí y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero ¿cuándo nos va a enseñar estos misterios tan hermosos del Señor? Cuando nosotros nos sujetemos a Él y vivamos lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Hermanas, hay mucho que aprender. Ya aprendimos acerca del Espíritu y así vamos a seguir aprendiendo más y más cada día, porque es necesario que nosotros
no nos quedemos con lo que hayamos aprendido. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo va a ser perfecto, hermano? Cuando nosotros nos ejercitemos en aprender más y más del Señor. Ya vimos que en el mundo o a nuestro alrededor hay mucha gente con diferentes formas de creer. Y si nosotros no escudriñamos las Sagradas Escrituras, pudiera ser que nosotros terminemos diciendo, tienes razón, tal vez una enseñanza que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, le decía, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en la lectura. ¿Por qué? Porque había que tener cuidado de sí y de la doctrina del Señor. Hermanas, hemos llegado hasta aquí. Que el Señor nos ayude a que podamos nosotros siempre estar en sintonía con el Señor y Él nos ayude a mejorar en todo lo que hagamos. Les voy a pedir que la que se pueda poner de pie lo haga y así vamos a recibir a nuestro hermano que está encargado de los cánticos. Gracias por su fina atención. Pasa a vosotros, amada hermano. Has escuchado y oído, no os envanezcáis. Jehová ha hablado, dad gloria a Dios vuestro. Siéntese, por favor. Busca en sus signarios el cántico 110. Si lo tiene, cantemos. La palabra hoy sembrada, habla Cristo en mi nacer, para darle crecimiento, solo tiene tu poder. Rico fruto tú no puedes conceder. Rico fruto tú no puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Rico fruto tú no puedes conceder. Rico fruto tú no puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahoguen las espinas de congoja y aflicción. Rico fruto tú no puedes conceder. Rico fruto tú no puedes conceder. Que su afecto muy profundo
en la mente y corazón, convencer consigo al mundo que le da la salvación. Rico fruto tú no puedes conceder, rico fruto tú no puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha, estaremos allá en Sion. Rico fruto tú nos puedes conceder, rico fruto tú nos puedes conceder. Amén. Vamos a entonar otro cántico, lo vamos a hacer en el cántico número 25, esperando ser nosotros parte de lo que menciona este cántico, una iglesia preciosa. Cantemos. Hay una iglesia preciosa, esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera, para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrá descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Ven a la iglesia de Dios y conocerás verdad, y serás para siempre dichoso, gozando de libertad. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrán descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Ven, pecadora, que tus pecados lavarás, y estando tu alma ya limpia, esta noche con él cenarás. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Oh, libertad tan preciosa, que en Jesús pude hallar. Jesús sangre, oh fuente hermosa,
que lavó para siempre mi mal. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Amén. Nuevamente vamos a recibir a nuestro hermano con oración y bendición. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu y paz a vosotros. Vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos. Amoroso y buen Dios, que tu morada esté en las alturas de los cielos. Una vez más venimos de rodillas ante el polvo de la tierra, dándote las infinitas gracias, Señor eterno, porque nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Y nos has declarado, Señor, cómo es que debe de creer tu iglesia. Señor, te pido que siempre puedas darnos ese consejo y que podamos recibirlo y ponerlo por obra, ya que es la forma en que te agrada, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor eterno, pues estamos en este camino que cada día vamos avanzando, Padre. Te pido, Señor, que seas con cada uno de nosotros y que podamos llegar a la plenitud, Padre eterno, de tu conocimiento. Sabemos, Padre eterno, que el mundo tiene su forma de creer y que a veces hasta la pueden compartir con un grupo religioso. Pero tú no así tu iglesia, Señor. Tú sabes que nosotros siempre hemos creído en lo que tú has escrito para enseñanza de nosotros. Ayúdanos, Señor eterno, para que podamos siempre estar atentos a tu consejo, ya que tú eres el único que nos puedes ayudar a vivir, Señor, conforme a tu santa voluntad. Bendice, Padre eterno, a mis hermanas que están en este lugar, como aquellas que están en sus hogares, que tú seas con ellas, Padre eterno, y que hayamos aprendido todos, Padre eterno, acerca de tu Santo Espíritu y del Espíritu de vida que nos has regalado también. Señor, son ruegos y son súplicas que humildemente te las vengo a hacer en compañía de todos los presentes. Nada te hemos venido a pedir, Señor, porque nosotros hayan méritos, sino siempre amparándonos en los méritos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición del Todopoderoso, amadas hermanas, que se encuentra en Números 6, 24 en adelante, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a vosotros, amadas hermanas.